Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy presentaremos información de ganadería, de subproductos para alimentación bovina y de riego. Damos inicio con una entrevista al ingeniero agrónomo Agustín López del INTA que se refiere a los beneficios de la sombra en feedlots. Hoy nos encontramos en la jornada campo en la localidad de Fernández, Santiago del Estero, en la estancia El Duende. Y el objetivo de esta jornada es mostrar los resultados de un ensayo que se hizo en Engorda Corral con el uso, medir el impacto productivo del uso de sombra en corrales. Se evaluaron 1000 machos y 400 hembras distribuidos en diferentes corrales, asignados a tratamientos con sol, o sea, sin sombra y con sombra. El impacto que nosotros o las conclusiones del ensayo que hemos obtenido es que la sombra tiene un gran impacto sobre el bienestar animal, básicamente porque disminuyen los tiempos de exposición a condiciones ambientales definidas como moderadas a severas. Y en cuanto a la parte productiva, hay algunos beneficios desde el punto de vista de ganancia de peso en aproximadamente 40 gramos por el uso de la sombra. Cuando hablamos de 40 gramos, es el diferencial de 40 gramos por día, que es el impacto productivo que nosotros hemos observado en los animales que tienen acceso a sombra, ¿sí? Cuando hablamos de acceso a sombra, nosotros en el ensayo asignamos 2,5 metros de sombra, de metros cuadrados por animal, ¿sí? Corrales de 100 animales tuvieron acceso a 250 metros cuadrados de sombra. Cada corral de 60 por 40 metros de ancho y de largo, con pendiente, que eso es fundamental para disminuir los problemas de barro, y cada corral también, que es muy importante, con muy buen acceso a bebida, a agua, de muy buena calidad y con muy buen flujo de llenado los bebederos. Con respecto a la estructura de la sombra, son caños que se le dice petroleros, son módulos de 5 metros de ancho por 10 de largo, con una altura de 3,5 metros, que eso, la altura mínima es fundamental para que tenga una buena, para que el aire corra abajo de la sombra y eso permita una mayor disipación del calor del animal. Cuando hablamos de media sombra, cubre el 80% o reduce el 80% la radiación solar, que eso es fundamental para disminuir la incidencia de los rayos solares en los animales. Un dato no menor es que nosotros encontramos en las horas del mediodía, acá en el establecimiento, de mediciones de diferenciales de 30 grados en la temperatura del suelo. Y eso es muy importante porque eso permite tener menos temperatura en la superficie bajo sombra, que permite que los animales se puedan echar, y eso permite se benefician en un mayor bienestar animal. Cuando hablamos de por qué mejora el bienestar animal, una de las mediciones que hicimos fue el índice de jadeo. Nosotros notamos que en las horas de mayor o en los picos de calor, que van de acuerdo a las mediciones que hicimos, entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde, notamos que el score de jadeo prácticamente se reducía a la mitad, ¿sí? En los animales que estaban con acceso a sombra. Y otro dato no menor, que nosotros, si bien no lo hemos podido medir por cuestiones operativas, pero notamos un menor consumo de agua en los animales con acceso a sombra, y eso es fundamental y habla de que los animales están más confortables por tener acceso a sombra. Y recordamos también fundamental la mejora en los parámetros productivos, ya sea en ganancia de peso. Nosotros evaluamos 40 gramos por día con respecto a los animales que no tenían acceso a sombra. Concluyendo, nosotros, de acuerdo al ensayo y a la experiencia que hemos obtenido en estos años, la sombra es una herramienta más para mitigar las pérdidas productivas por estrés por calor,
pero tiene que ir acompañada de otras estrategias de manejo, como ser composición de dieta, manejo muy importante el tema de los corrales que tengan pendiente para evitar el barro. Si uno pone una sombra en un corral que no es apto, puede ser contraproducente. A la hora también de decidir invertir en sombra, la tenemos que hacer bien, respetando los metros mínimos cuadrados por animal, la altura mínima, porque cualquier estrategia de manejo que nosotros hagamos sin tener en cuenta todas estas variables, seguramente no va a tener los réditos que nosotros esperamos.